Hola, mi nombre es Wilmar Sánchez, yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación voy a presentar una presentación sobre intercambio cultural para el tutor David Leonardo Villalobos, materia Antropología Cultural y pues como decía el de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD para el año 2020. Lo primero que se necesita es tener claro cuál es el término de cultura. Entonces, cultura viene del latín cultus, que a su vez proviene de la voz colere, que significa honrar, cuidar, habitar o cultivar. Entonces, la cultura contiene diferentes elementos que dan identidad a un grupo social, elementos tales como la alimentación, la vestimenta, la música, la parte artística, la parte artesanal, el lenguaje, la parte religiosa, la salud y la tecnología. Estos elementos son transmitidos entre sus propios habitantes y de generación en generación con el fin de conservar la esencia del grupo como tal. La aculturación es un proceso mediante el cual pueden verse afectados los diferentes elementos que identifican al grupo, a la etnia como tal. Entonces, la aculturación es un proceso, digamos que leve en las variaciones de estos elementos. Se puede presentar más que todo cuando hay, bueno, se da cuando hay contacto directo entre dos o más tribus eh, y, y se da más que todo es en contextos de comercio, cuando dos o más grupos étnicos entran a comerciar sus propios vestuarios, alimentación, alimentos, artesanías. Entonces, por un lado tienen que encontrar un idioma compatible para poderse entender y comunicar con las otras tribus. Por otro lado, pues en el intercambio que sea comercial, pues reciben y ofrecen nuevos alimentos, vestimentas, que va a hacer que su esencia cultural, las cosas, los elementos que ya tenían anteriormente, sean modificados eh, y pues se vea una variación, una afectación en la esencia inicial que tenía esa cultura. Entonces, un proceso tras contacto interétnico consiste en la variación, en la afectación que recibe la cultura, los elementos culturales, como lo decíamos ahorita. La aculturación es un proceso que se da tras contacto interétnico, como lo decía. Pero pues hay procesos de mayor impacto. Digamos que la aculturación es algo muy leve, pero pueden presentarse ya procesos violentos, como lo es la colonización, donde se implanta una cultura sobre otra u otras más, de manera tan súbita que puede llevar a la extinción de las culturas afectadas. La imposición de proyectos de desarrollo. Cuando hablamos de proyectos de desarrollo, nos ubicamos en el tiempo moderno, cuando el gobierno o grupos privados, en su afán por expandir su capital y sus posesiones, buscan nuevos territorios, nuevos terrenos para poder incrementar sus riquezas y pues pueden llegar a territorios ocupados por grupos indígenas. Estos grupos indígenas se ven afectados porque a pesar de que la ley y la constitución eh, protegen estos grupos pues, mediante reservas que se han dictaminado para ellos, infortunadamente no se respeta. A nivel de Colombia, el conflicto armado y el narcotráfico han sido elementos que han pasado por encima de estas leyes y pues el gobierno tampoco ha hecho mucho por hacerlo respetar. Entonces muchas culturas, muchas tribus indígenas han sido afectadas
han sido desplazadas, perdiendo su territorio, generando una culturación al tener que chocar con otras culturas diferentes a la propia, y han llegado hasta ser extintas porque han sido masacradas o al ser desplazadas pues ya tienen que dejar todo lo que era su pueblo atrás. Promoción de creencias religiosas. Este es otro factor que impacta de manera fuerte el proceso de intercambio cultural, ya que la parte religiosa es uno de los pilares culturales cuando hablamos de tribus indígenas, ya que pues cada tribu, bueno, cada grupo dentro de su cultura parte de la religión para explicar el origen del mundo, el origen de su grupo humano y de los elementos a los cuales, o de los seres a los cuales ellos atribuyen todo lo que reciben y generalmente dan algún tipo de ofrenda como agradecimiento. Entonces, cuando hay un choque de culturas de diferentes tribus, el modificar, el implantar, el traspasar esas ideas hace que se pierda una de las bases de la identidad de la cultura como tal. Por eso es tan importante el impacto que genera la promoción de creencias culturales, de creencias religiosas entre culturas. Aculturación en Colombia. Un ejemplo claro y actual de la aculturación en Colombia es el que se puede ver con la etnia Guayú. La etnia Guayú es una tribu indígena ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, en territorio guajiro, eh, y también comparten territorio venezolano. ¿Cuál es el problema con ellos? Por ley, el gobierno debe ofrecer protección y debe ofrecer ayuda básica en caso de ser necesaria a estas tribus, y debe también ofrecer una protección de, ante posibles riesgos que puedan afectar su cultura. Infortunadamente, y como citaba anteriormente, temas como el narcotráfico y el conflicto armado han hecho que esta cultura se vea afectada y la ha llevado a una pobreza y a un abandono total por parte del gobierno. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer esta cultura para poder sobrevivir? Eh, Han tenido que acceder al tema de la explotación turística, permitiendo que turistas tanto de Colombia como de otros lugares de América y del mundo puedan ingresar, conocer su cultura, compartir ciertas cosas y pues obviamente pues recibir dinero o intercambio a raíz de esto, pero este efecto está generando un choque cultural con muchas culturas, no solo la colombiana, sino como decía, de otros lugares de América y del mundo, que va haciendo que se dé el proceso de aculturación y poco a poco se vaya modificando, se vaya viendo afectada esa esencia como tal que tiene este grupo indígena. Como conclusiones podemos dar entonces que el intercambio cultural es un proceso que se da cuando hay un contacto directo entre dos o más grupos culturales, generando dos efectos: el enriquecimiento cultural al compartirse nuevas, cosas nuevas entre las diferentes culturas, grupos, y la aculturación, que es a la vez que se genera este intercambio, pues se va modificando la esencia como tal de cada uno de los grupos. Entonces, pues la aculturación, que es lo que acabamos de decir, es el intercambio, es el proceso en el que tras un intercambio cultural los elementos culturales de un grupo se ven afectados. Los procesos de aculturación pueden variar, siendo leves, como modificaciones en los idiomas, o compartir o hacer intercambio de alimentos o vestimenta, o pueden llegar a ser de gran impacto, como el que se da por la colonización, donde se puede llegar hasta extinguir totalmente una etnia. Y en la actualidad en Colombia existen varias etnias indígenas, las cuales pues el gobierno por constitución dice protegerlas, pero pues la realidad no es esa, y están en peligro debido a temas de conflictos armados y narcotráfico que han llevado
a matanzas o a destierros, terminando o afectando a muchas de estas etnias. Esta es la bibliografía en la que me basé. Y eso es todo. Muchas gracias.